¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en esta tercera emisión de lo que ustedes no sabían de los videojuegos. Soy Raúl Oliveros, como siempre me da muchísimo gusto recibirlos en este espacio porque bueno, estamos hablando y hemos hablado de temas muy interesantes, muy importantes sobre los videojuegos. Hemos abundado muchos temas, hemos abundado en el impacto psicológico, hemos abundado cómo poder orientar a nuestros hijos, y digo a nuestros hijos porque soy padre de familia también y preocupado por lo que están jugando nuestros hijos. Así es de que bueno, en este tema del día de hoy estaremos abundando, pues en esta tercera emisión más bien dicho, estaremos abundando la gamificación y el proceso educativo en los videojuegos. Así es como usted sabe, en este programa de Gamers estamos pensando en aquellas personas que han tomado los videojuegos como ya algo pues natural, como ya algo de su círculo social, ya como parte de su vida diaria, y más con esta pandemia, pues está vuelto también parte fundamental en el desarrollo de nuestros niños, ¿no? Es decir, que también los adultos ya con las clasificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello, pues bueno, esta parte de la gamificación sería pues como hacer referencia de las metodologías técnicas y también las mecánicas de los juegos en este entorno que estamos también usándolo también en los métodos no lúdicos. Y para ello pues me encuentro con los invitados estrellas del día de hoy que la verdad nos están acompañando pues precisamente para platicarnos sobre sus puntos de referencia, sobre los temas que ellos desarrollan. Y voy a permitirme presentar en esta ocasión, nos sigue acompañando como siempre el pedagogo, el licenciado Óscar Daniel Gómez, que bueno, él es especializado en tecnología educativa y actualmente es docente en la UNACH. Raúl, licenciado, muchas qué gusto. nuevamente por la invitación. Al contrario, licenciado Daniel, es un gusto que esté con nosotros. Y pues bueno, en esta participación de este programa, de esta emisión, se encuentra con nosotros la psicóloga Mireya Gómez. Ella tiene un diplomado en medicina y cuidados paliativos. Ella tiene una maestría en docencia e investigación y doctorado en educación, con 25 años trabajando en el área clínica, y aparte pues tiene más de 10 años en el área educativa y también es paliativista, que bueno, ella pues también está con nosotros participando en esta emisión de lo que no sabían de los videojuegos. Licenciada, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues arrancamos con estos temas que la verdad ya hemos abundado durante estas 3 emisiones de lo que no sabían de los videojuegos, sobre las nuevas generaciones, lo que estamos viviendo en estos momentos con pandemia, lo que ha pasado con los videojuegos. Existen grandes programas, existen ya algunas regularizaciones por parte de la legalización en México de las clasificaciones de los videojuegos, lo que hemos platicado durante estos programas. Pero también, ¿qué es lo que está afectando hacia nuestros niños, ¿no? Ya hablamos del impacto neuropsicológico, que también es algo muy importante, pero me gustaría empezar con la opinión del licenciado Óscar Daniel, porque bueno, estamos hablando de cuáles serían los elementos básicos para la gamificación, precisamente lo que vamos a tocar el día de hoy, y las metodologías que se están llevando a cabo, licenciado. Muchísimas gracias, Raúl. Mireya, un placer. Creo que iniciaría con algo que es bien interesante, el hecho de que se haya abarcado paulatinamente en estos programas temas tan interesantes como la parte biológica, neurológica, y que también tiene que ver con la clasificación. Hoy se está tocando un punto que a mi parecer es también muy interesante, que va más hacia lo profesional, hacia la metodología, hacia los procesos educativos, sí, pero que también involucra los juegos. Es decir, creo que las características de los juegos en sí tienen tanto de dónde sacar que creo que abarca muchísimo más. Hoy verlo desde el proceso educativo es muy interesante. Definitivamente a partir del 2019, cuando en marzo nos dicen todos nos vamos a casa, nuestra vida cambió totalmente. Así es. Tan es así que nos sorprendió a todos, ¿no? Nos sorprendió hasta a los propios docentes. Nos sorprendió el hecho de que, aunque ya llevábamos un rato, a partir del 2009, 2010 aproximadamente, incluso tratando de meter algunos reforzamientos en la escuela con tecnología, sí, no se había logrado, por ejemplo, ni siquiera la capacitación docente. Un ejemplo muy claro cuando el gobierno federal trató de implementar lo que en ese entonces se llamó enciclomedia, ¿no? Que era poner cañones, poner un proyector en los salones, pero no se llegó a la totalidad de la capacitación. Incluso hay un reporte del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa llamada ILCE, sí, en donde lanza y dice el 20% solamente de los docentes quisieron capacitar y solamente llegamos a alfabetización digital.
Hay que entender la alfabetización digital. La alfabetización digital, como la alfabetización, tiene que ver con el proceso de usar la tecnología de un modo mecánico adecuado. Sí, Ojo, sí. solamente. Pero hoy, con las miras de que un buen porcentaje ya usa la tecnología en cualquiera de sus ámbitos, ya sea un celular, ya sea lo que tú quieras, hay que diferenciarlo y quiero ponerlo para que lo entienda el público. Una cosa son las TICs, que son tecnologías de la información y la comunicación, Sí. que es un celular, un iPad, lo que tú quieras, a una tecnología educativa. Una tecnología educativa tiene que ver con un pizarrón, tiene que ver con un plumón, es decir, todo eso. Entonces, hoy la mirada va hacia las competencias digitales docentes, es decir, la habilidad de utilizar esas tecnologías. Y en miras de eso, Raúl, de ella, tiene que ver con el hecho de que cómo utilizamos que tenga una experiencia positiva a nuestros estudiantes, independientemente de que sea presencial o sea a distancia. Ok. Te lo voy a poner muy fácil. ¿Cómo atrapamos a nuestros estudiantes para que ellos puedan aprender o tener un conocimiento? Y también se ha perdido eso, ¿no? Y es que mucho es la oratoria solamente. Claro, sí, claro. Creemos que solamente con lo que dice el docente frente a una pantalla es como si lo absorbieran nuestros estudiantes y automáticamente lo vamos a tener. Claro. No, tiene que ver con un proceso más allá, ¿no? Y un Ok. proceso que tiene que ver con la motivación, que es algo fundamental al momento de llevar el aprendizaje. Por eso, ahora ha surgido mucho la gamificación en el proceso. Y la Ok. gamificación es cómo utilizas la experiencia positiva a través de los videojuegos para que aprendan. Existen un montón y he visto las técnicas que utilizan, por ejemplo, los profesores de inglés Sí. para que aprendan los muchachos a través de educación a distancia. El encierro, ahora sí que la necesidad de la madre de todo, Así es. nos enseñó a que teníamos que buscar herramientas por doquier, ¿no? Eso es directamente, llanamente lo que estamos hablando sobre gamificación. Perfectísimo, gracias por su participación, licenciado Daniel, porque precisamente a ese punto queremos llegar, ¿no? Que se ha perdido como esa motivación del estudiante, y en este caso también los que estamos encerrados en casa, pues ya que se vuelve todo ocio, que les da flojera, por así decirlo, y ya nada más se quedan en su zona de confort, ¿no? Y bueno, precisamente ahora vamos a tocar el tema psicológico de cómo está generando esta parte a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los niños, de cómo no crearse conflictos mentales, porque aparte pues eso también nos afecta muchísimo en tener esos problemitas en la cabeza, ¿no? De que estás, o ya sea como estudiante, estás como el rato ocio en tu casa jugando un videojuego, pero a este término del proceso educativo o las metodologías de los videojuegos, también cómo juega nuestra cabeza, ¿no? O sea, cómo juega nuestra mente, psicóloga, por favor. Bueno, decimos que estamos viviendo, como bien decía Daniel, una revolución en cuanto a las nuevas tecnologías, la nueva forma de vida. Hoy en día, igual, pues los maestros han tenido que estar detrás de una computadora, y también los alumnos, ¿no? Sí. En ese proceso de aprendizaje. Decimos entonces que esto no es, digamos, no es una ceguera para nadie, ¿no? Es decir, que estamos viviendo hoy en día algo que es necesario en estos tiempos. Entonces, bajo esta herramienta tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Sí. Si nosotros tendemos, ¿sí? También es importante saber de qué manera vamos nosotros a aprovechar todo esto y que sea de manera beneficiosa para nosotros, ¿no? Y para el alumno, por ejemplo, en el ramo educativo. Ok. ¿Por qué? Porque estos procesos, ¿sí? Que se llevan, porque es una metodología en estos sistemas, estos procesos conllevan precisamente a teorías conductuales, a teorías positivistas y a teorías de autorreconocimiento. Entonces, es importante saber que todo esto nosotros vamos a estar inmersos en una enseñanza de reforzamientos, porque precisamente tenemos que a través de estas tecnologías podemos tener herramientas capaces para afrontar la vida. Si Ok. tenemos un aprendizaje significativo, esto puede hacer que lo que he trabajado en el aula lo vamos a aterrizar en nuestra realidad, ¿sí? Pero ojo, tenemos que tener como ese foquito que nos está advirtiendo. Como alerta, ¿no? Como Decir alerta. aguas.
vamos a también a dosificar nuestros tiempos, ¿sí? Ok. Si nosotros exageramos en tiempo sobre ciertas actividades y conductas, entonces vamos a potenciar quizás actividades o pensamientos obsesivos mediante algunas situaciones. Perfectísimo. Pero sí, si nosotros lo enfocamos en tiempo con mesura, podemos hacer muchas cosas. Padre de familia tiene que estar sumamente responsable en este tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos con Claro. los hijos? ¿Cuánto tiempo le prestamos a los hijos? Porque hoy en día también sabemos que es tan fácil dejar a los hijos frente al aula, ¿sí? El aula virtual, Sí. y yo desentenderme también. Sí, ¿no? hacer sus cosas de casa, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en esta situación de pandemia, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece, mis queridos invitados? Y nos vamos a ver esta cápsula precisamente que preparamos para todos ustedes sobre esta parte que se llama el Family Link. Así es de que, bueno, vamos a ver esta información y ahorita regresamos. Family Link es una aplicación de control parental creada por Google y sirve para que los padres puedan controlar de forma remota el dispositivo de sus hijos. Como padre, vincularás la cuenta de Google o Gmail que tu hijo tiene configurada en su móvil, y los datos o bloqueos que realices tendrán lugar en los dispositivos donde se utilice esa cuenta. Con esta aplicación puedes monitorizar el tiempo que pasa tu hijo mirando el móvil y también sobre cuánto de ese tiempo lo pasan con una aplicación, o incluso bloquear determinadas aplicaciones. El primer paso para configurar Family Link es instalarlo en el dispositivo del padre, madre o tutor. Instala la aplicación desde Google Play. Pulsa sobre la opción Padre, Madre o Tutor que aparecerá en la pantalla. Para ello, la app detectará la cuenta que tienes vinculada al móvil y solo tendrás que pulsar el botón Listo para confirmar que quieres ser el administrador. A continuación te preguntará si tu hijo tiene una cuenta de Google, que son también las cuentas de Gmail. Si no tiene cuenta, mejor que procedas a creársela. Descarga la aplicación Google Family Link para niños y adolescentes, que puedes encontrar en Google Play. Se te dará un código de 9 caracteres que tienes que utilizar en el móvil de tu hijo o hija para vincular su cuenta a tu Family Link. Hay que iniciar sesión con la cuenta del niño o adolescente que se vaya a añadir. Se llegará a una pantalla en la que al niño o la niña que está instalando la app se le informará de todo lo que pueden hacer sus padres a partir de ahora. La aplicación volverá a recordar que los padres y tutores podrán hacer un seguimiento de la cuenta. Android te advertirá de que se le está dando el control para administrar y supervisar el dispositivo. Solo te queda volver al dispositivo en el que se ha configurado la cuenta de administrador y empezar a navegar por las opciones de gestión que te ofrece la app. Pues bueno, mis amigos, la verdad que estamos de regreso de esta cápsula muy interesante. La verdad que con mis invitados estamos también dialogando sobre esta parte, lo que estábamos viendo la cápsula, precisamente de esta, pues, autoacompañamiento, por así decirlo, o decirlo como acompañamiento de ya un software digital, de cómo nos va a estar advirtiendo, dando esas señales de lo que nuestros hijos están viendo, porque es muy obvio, es muy tal vez ya repetitivo, muy cotidiano, de que salen los niños de la escuela y lo que te piden ya es la tablet, te piden el celular y ya están jugando en el transcurso de la escuela a la casa, y ya se vuelve una dependencia de estar todo el tiempo con el teléfono, todo el tiempo con un aparato, en este caso electrónico, ¿no? Entonces ahí está la información. Recuerden que es lo que ahora vamos a estar viendo en estas nuevas tecnologías, el Family Link, que bueno, la verdad es bastante interesante. Ojalá se pueda aplicar ya con nuevos avances tecnológicos, pero también vamos a tocar el tema psicológico de cómo puede alterar esta parte. Y bueno, me quiero acercar en estos momentos con el licenciado Daniel, precisamente para fomentar esta parte, cómo poder llegar a tener estos hábitos digitales que sean saludables y obviamente no llegar a ese conflicto, ¿no? Que puede ser como que el niño se te ponga ahí al abrestado y diga, oh, es que yo quiero, y haga berrinche, ¿no? Entonces esa parte como que, ¿qué podemos llegar a hacer? Hablando de la manera pedagógicamente, ¿no? De cómo de instruirlos, de un acercamiento. Pues sabemos de que los niños van a estar dependiendo del aparato, ¿no? Pero también decir, acercarse como papá, acercarse como mamá, porque bueno, a veces yo siento que a la mamá no le hacen caso, ¿no? Pero sí poder decir,
esta parte, cómo poder acercarnos con ellos. Gracias, Raúl. Fíjate qué interesante, porque la gran pregunta, y conforme a lo que decía Mireya hace un momento, la gran pregunta también es cuánto tiempo es mucho y cuánto tiempo es poco. Exacto. ¿no? O sea, cuánto saber. Pero también la otra parte muy interesante de la cual me gustaría hablar es sobre todo la importancia del acompañamiento. Hay que tener en cuenta que Family Link es un control parental. Pero cuando hablamos de control no es para someter, sino tiene que ver con medidas de tiempo, tiene que ver con qué está viendo. O sea, lo vemos desde el nivel de, como la palabra lo dice literalmente, en un software. ¿ya? Okay, sí. Pero esta es una variable más de todo lo que tendríamos que hacer. Porque en cualquier proceso en el cual, como tú decías, en donde el niño muy probablemente se sienta frustrado porque no entiende por qué papá me está trastocando los tiempos que se supone que tengo, y sobre todo cuando ya diste la autoridad para que mucho tiempo lo tenga y luego Sí, la cortas, ¿no? Exacto. Es siempre el diálogo, y eso tiene que ver con el acompañamiento. Los acuerdos en casa, ¿no? Porque así Exacto. como hay derechos, ¿no? También tenemos obligaciones nosotros. Es Esos importante, lineamientos sí, que debe claro, seguir, por ¿no? supuesto. Lineamientos, normas, lo que tú quieras en casa, Claro. pero siempre con base al diálogo y al establecimiento de esos parámetros que nos van a ayudar a decir a nuestros hijos, tú estás dando esto, yo estoy dando esto. Claro. Y eso es lo que te permite el control parental, que hay muchos. Además, uno de los que a mí me gusta más, sin duda alguna, es Family Link, y el cual, repito nuevamente, qué bueno que se están presentando estas condiciones para que los padres como nosotros sepamos que existen softwares que nos permiten a nosotros tener ese diálogo uno por uno, porque luego entonces una de las condiciones que está pasando muchísimo es el hecho de que existe una brecha digital fuerte, ¿no? Sí. Una brecha digital fuerte entre las generaciones. Aquella generación, donde, bueno, al menos la mía, por ejemplo, en donde mis padres pues no tuvieron uso de un teléfono móvil, donde el único medio en donde interactuábamos era la televisión, pero que Creo que los de muchos, no creas, es la verdad, de muchos que Muchísimo. han pasado por sí. Y por que esa no parte. solamente era la interacción de acompañamiento, sino también el hecho de decir, oye, lo que yo estoy viendo en televisión, ¿qué significa? Claro. Hay muchos autores que lo tratan. Por ejemplo, hay uno muy reconocido, Giovanni Sartori. Hay un libro que se llama El Homo Videns, que tiene que ver con el proceso de televisión. Claro. Y dice, no satanicemos la televisión. Tiene que ver qué hacemos nosotros como padres Claro. cuando los niños se exponen a ello. Porque nos encontramos hoy actualmente, no me dejarás mentir, nos encontramos con una generación en la cual ya no quiero saber si el niño está jugando, no quiero tener el control de esto, no quiero ver, lo voy a meter a la televisión. Claro. Y pasa horas y horas expuesto, ¿no? Entonces creo que tiene que ver. Lo decía muy bien en el programa pasado el doctor, si queremos ser buenos padres, que si queremos tener buenos hijos, tenemos que ser buenos padres. Claro, Y totalmente. todo en exceso, todo absolutamente en exceso, genera problemas. Eso es fundamental, ¿no? Es esa parte importante de que todo en exceso es malo y la verdad llega a tener ese conflicto que obviamente queremos evitar en nuestra familia, ¿no? Porque no solamente se va con el niño, sino también se va toda la familia y genera ese caos que pues precisamente queremos evitar. Ahora pasando al turno de la psicóloga Mireya, por favor, si es tan amable de podernos ya abundar esa parte de lo que siempre hemos estado hablando en estos 3 programas. Todo lo que es psicológico, todo lo que abunda esta parte de cómo va a ser cómo va a vivir los niños en esta parte su realidad a partir de estos controles, por así decirlo, ¿no? O de tal vez acompañarlos en esa parte. Y obviamente sabemos que el videojuego, pues había un caso muy importante, creo que lo platicábamos también, sobre un niño pues solamente que pierde a su papá y pues vive en esa realidad de que va a sobrevivir, que va a revivir, ¿no? Como todo lo que le da una monedita y ¡ay, sí, revive!, ¿no? O sea, esa parte también de lo que estábamos hablando del Family Link, que también es muy importante, pero caer en esa parte ya de lo psicólogo, ¿no? La psicología de nuestra cabecita, decir que cómo está esta parte funcionando del niño, porque bueno, lo llevan a la realidad y no se da cuenta de lo que realmente está pasando. Entonces, por favor, si nos podría comentar su pensamiento, su ideología, cómo poder acompañar a los niños en esa parte de que los juegos, pues sí, pueden ser muy interactivos, muy de aprendizaje y todo, desarrollar habilidades, pero también caer en esa parte, licenciada, de que obviamente pues se centran más en una realidad que no es. Tomando esta pregunta, porque es una pregunta muy importante, muy interesante, porque implica también a los padres, ¿no?
como bien decía Daniel, es importante ese papel que juegan los padres, el papel del padre que está interesado en los hijos. El involucramiento que tienen los padres con los hijos debe ser muy, muy fuerte. Sí. Cuando un hijo te pide un juego, ¿sí? Es importante que lo acompañes en el proceso quizás de la compra. Y tú, padre, como decíamos, no nacimos en una era de la tecnología quizás. Entonces desconocemos muchas cosas de esto. ¿Qué podemos hacer? Documentarnos un poquito y acompañar al hijo, ¿no? ¿Y por qué no invitar a papá, mamá o el papá invitar a los hijos y nos sentamos todos a jugar? Claro. Si antes jugábamos juegos de mesa, y aquí en los juegos de mesa también decía una leyenda muy importante, edad, ¿no? Sí. Pueden jugarlo de tal a tal edad. Entonces, esto sucede también con muchas páginas web, ¿no? O por los videojuegos. ¿Qué tipo de edad o a qué edad en rango corresponde? Y entonces poder estar también papá monitoreando esta parte, ¿sí? Que comentábamos, a qué tipo de páginas web está entrando, si es página de adulto, si es algo que de alguna manera provoque inquietud en los padres, ¿sí? Es importante esta parte. Pero también es importante, como decíamos, este involucramiento, poder sentarme con el niño y hablar de esa fantasía tan grande que hay en esa realidad virtual, porque es una realidad virtual al final de cuentas. Y a pesar de que sea tan bonito y hermoso, hay ciertas situaciones en las que debemos de aterrizar. Así es. En el caso, cuando hablamos de tanatología, cuando estamos hablando de que ha muerto un familiar, un tío, un abuelo, alguien muy querido para el niño, es importante poner los pies en la tierra y decir y hablar con él, porque padre y madre tenemos que sentarnos a hablar con los niños acerca de ese proceso de la muerte. ¿Cómo está tomando la muerte? Finalmente, como el héroe, el avatar que está adentro, que tiene 7 vidas quizás, hoy muere, en 5 minutos está vivo y así nos vamos, ¿sí? Entonces poder hablar realmente qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el niño? Incluso también poderse hacer una autorreflexión de lo que yo como padre siento sobre la muerte. Exactamente, esa parte es para muy podernos importante. Comunicar con ellos esa de manera es más muy abierta. Importante. Y perdón que los interrumpa, vamos a checar ahorita una cápsula que también es muy interesante y regresando de esta cápsula que vamos a ver, porque bueno, el tema está bastante amplio y ahorita iba a comentar algo el licenciado Oscar, pero bueno, ahorita le regreso la pregunta para que él también participe y vamos a ver esta cápsula precisamente sobre los sitios de internet con los videojuegos. ¿Les parece? Y ahorita regresamos. Ojo con los elementos interactivos dentro de los videojuegos. Hay videojuegos donde el usuario puede tener acceso a algunos elementos interactivos, tales como compras dentro del juego. Estas compras se manejan con dinero de la vida real, ya sea para adquirir productos para el juego, o bien para obtener la equivalencia en monedas del juego para así conseguir otros productos. Interacción de usuarios. Esta puede otorgar acceso a contenido sin filtro y sin censura proporcionado por otros usuarios del videojuego. Ubicación compartida. Esta es la capacidad que se tiene para mostrar la ubicación del usuario a otros. Internet sin límites. Proporciona acceso sin restricción a Internet. Pues bueno, ahí está esta participación de esta información que sobre los sitios de internet y los videojuegos que bueno, tienen que ver muchísimo y la verdad que queremos abundar tantos temas, tantas cosas que surgen ahorita con mis invitados que la verdad pues estamos dialogando, estamos tratando de ver que pues tratar de concluir que los videojuegos, que las nuevos aprendizajes, las nuevas tecnologías, quieran o no, nos está afectando, nos está obviamente pues tratando un poquito de sobrellevar las nuevas tecnologías. Y en este caso, aquí voy a lanzar una pregunta al aire, cualquiera de los dos nos puede responder. ¿Cuál será esta parte de conjugar de manera, pues, integral los procesos de la era digital
con el rol familiar, porque bueno, también eso tiene que abundar muchísimo, o no sé quién de los dos lo quiere agarrar, si lo quieres empezar tú, Daniel. Gracias. Pues precisamente hablábamos sobre eso y creo que rescato mucho de lo que dice Mireya y lo conjugo nuevamente en la palabra acompañamiento. Acompañamiento como esa gran categoría y que de ahí emanan asesoría, supervisión, orientación, todos esos procesos son importantísimos. ¿Por qué? Porque es bien importante, ahora como padres nos tenemos incluso que actualizar. Claro. ¿No? A mí me tocó la era en donde yo iba a las maquinitas, ¿se acuerdan ustedes que le llamábamos así? En donde era arcade, íbamos, y mi mamá sabía que yo me estaba escapando a las maquinitas, pero no tenía acceso a un móvil, por ejemplo. Hoy los padres se enfrentan precisamente con eso, una variedad de instrumentos de los cuales puede tener acceso un niño. Y hay que tener en cuenta también la categorización de la interpretación, que creo que eso lo maneja muy bien Mireya, de la interpretación de un niño de 3 años, de 6 años, de 12 años, no es la misma, ¿eh? Claro. Hay que tener en cuenta eso. Y cuidado con lo que le estamos dando acceso. Incluso hasta las películas. A mí me ha tocado ver cómo a mis hijos en las películas, yo les digo a ellos, a ver, yo les voy a explicar qué significa y cómo hacen esa escena. Lo mismo en los juegos, ¿eh? Y hay que tener cuidado porque esta categorización va desde el iPad, va desde el móvil, va desde el arcade, van a tener acceso en todos lados. ¿Y cuál sería tu conclusión final más En o esto, menos en esta esa parte? sigue siendo el que podamos nosotros, nos toca actualizarnos. Claro. Nos toca actualizarnos como padres de familia. Y una actualización tiene que ver tan fácil como bien decía Mireya, nos sentemos con nuestros hijos, ¿qué es eso? ¿Cómo hace? Nosotros podemos girar esa interpretación, Okay. Eso es fundamental. Y el acompañamiento en la orientación. Y siempre también cuando tengamos dudas, acudir a los profesionales. Decir, oye, Claro. lo que está sucediendo en esta etapa de la vida de mi hijo es común, es normal. En fin, yo creo que eso es fundamental. Perfectísimo. Y pues bueno, base a la conclusión pedagógica, tendríamos una conclusión psicológica. Licenciada, por favor, para más o menos ya llegar a concluir este tema. Sí, breve y conciso. Sí, En este y en todos los tiempos es importante recordar que la educación comienza en casa así es. y que no nos olvidemos que somos los padres los que tenemos esa gran responsabilidad con los hijos. Pues Así sí, es. la verdad es algo muy breve, algo muy conciso, muy directo al grano, porque la verdad, como usted dice, es muy cierto, la educación se mama, ¿no? La educación está desde casa y eso es lo importantísimo. Entonces, pues la verdad que ahí en redes sociales, ustedes si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, que nos quieran llegar sobre los diferentes temas que hemos abundado, lo que no conocíamos de los videojuegos, lo que ha sucedido en impacto psicológico y también en las metodologías y los nuevos avances, pues bueno, ahí esperaremos sus dudas, sus comentarios y nos esperaremos en otra próxima emisión. Nos estaremos viendo en otro lugar más de lo que no sabíamos de los videojuegos. Queremos agradecer nuevamente a nuestros invitados que estuvieron con Muchas nosotros, gracias, Raúl. al licenciado Oscar Daniel y también a la licenciada Mireya. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues de esta manera nos despedimos de esta emisión de lo que usted no sabía de los videojuegos. Soy Raúl Oliveros y nos vemos en otro Video Gamer más, en otra emisión más. Y yo regreso con más. Gracias, hasta luego.